Por esto me internaron en un hospital psiquiátrico. Yo lo llamo el síndrome de princesa, un término extraño, ¿verdad? Pero para mí, era la única forma de darle nombre a lo que estaba destruyendo mi mente. Hola, comunidad de Femistorias. Hoy quiero hablarles desde el corazón, porque lo que voy a compartir no es fácil, pero me enseñó a seguir adelante. Sé que no soy la única, y cuando tu mente distorsiona la realidad, no se puede controlar, es muy difícil. La única forma es que alguien te diga la verdad, pero no que te critique o te regañe, o te llame loco o loca, no es la solución. Por eso aquí te voy a decir la verdad. Al principio parecía inofensivo, era como un murmullo en el ambiente, algo que cualquiera podría ignorar, pero en mi mente crecía como una sombra. Sentía que la gente hablaba demasiado de mí, que una palabra dicha al pasar, en realidad sentía que estaban hablando de mí, que una mirada fugaz, era un juicio disfrazado, y que una risa ahogada en la esquina, no era inocente, era una burla dirigida hacia mí, era la confirmación de que algo tramaban contra mí. En ese momento, yo estaba convencida, me observan, me critican, me tienen envidia. En palabras sencillas, era como si el mundo entero se volviera un escenario, y cada persona actuara en una obra secreta donde el papel central, era yo. Pero en esa hora no era la protagonista admirada, sino la víctima que poco a poco estaban preparando para destruir. Desde fuera, un psiquiatra podría decir que eso se llama distorsión de la realidad con contenido persecutorio, una experiencia donde la mente altera la forma en que interpretamos el entorno. En términos clínicos, se trata de ideas autorreferenciales, cuando uno cree que los gestos, risas o palabras de los demás tienen un mensaje oculto y negativo dirigido específicamente hacia uno mismo. Pero desde adentro, no se siente como un síntoma, se siente como una certeza. No importa lo que digan los demás, la mente siempre encuentra la forma de convencerte de que todo gira a tu alrededor, y que ese todo está lleno de malas intenciones. Lo más difícil no era el miedo, sino no poder distinguir que era real y que era mi mente jugándome una trampa. Vivir así es como caminar entre sombras que parecen reales, hasta que alguien te habla con calma, sin juzgarte, y te ayuda a volver a la luz. Esos pensamientos no se apagaban, al contrario, crecían cada día como una pequeña llama que nadie podía apagar. Pronto empecé a sentir que la radio me hablaba, que las canciones tenían frases elegidas solo para mí. Encendía la televisión y sentía que las noticias respondían mis pensamientos, como si alguien al otro lado supiera exactamente lo que yo estaba sintiendo. Luego abría Facebook, y las publicaciones de las personas que seguía parecían enviarme mensajes secretos. Cada palabra, cada emoji, cada frase, se convertía en un código dirigido exclusivamente a mí. Era como si el mundo entero se hubiera puesto de acuerdo para hablarme en clave. Y aunque suene extraño, en ese momento, para mí, era completamente real. Los psiquiatras describen esto como ideas autorreferenciales, un fenómeno en el que la mente interpreta hechos neutros, una canción, una publicación, una risa, como si estuvieran relacionados directamente con uno mismo. En otras palabras, la mente comienza a conectar puntos que en la realidad no están unidos. Lo que para cualquiera sería una coincidencia, para la persona se convierte en un mensaje personal, incluso urgente. Desde fuera, parece irracional, pero desde dentro, es una certeza absoluta. La mente está intentando dar sentido a un entorno que se siente amenazante o incomprensible, y en ese esfuerzo, convierte el mundo en un espejo. Y tenía razón, yo no buscaba atención, no quería inventar nada, solo estaba tratando de entender por qué todo parecía tener que ver conmigo, porque cada palabra me dolía, cada gesto me hería, y cada mensaje parecía un aviso. Cuando el cerebro está bajo demasiado estrés o miedo, pierde parte de su capacidad de filtrar la información. Es entonces cuando las emociones toman el control, y los pensamientos comienzan a llenarse de significado personal. A nivel clínico, le llaman a esto una distorsión del juicio de realidad, pero a nivel humano, es el reflejo de una mente saturada que grita, no entiendo lo que pasa, pero necesito que alguien me ayude a darle sentido. Y eso fue lo que me salvó, encontrar a alguien que no me llamara loca, que no me gritara, eso no es real, sino que me escuchara y me explicara con calma qué estaba pasando en mi mente. Ese fue el primer paso para entender que no todo lo que mi mente decía era cierto, pero sí era una señal de que necesitaba sanar. Desde entonces entendí algo que nunca olvidaré: cuando la mente empieza a hablarte en códigos, no estás perdiendo la razón, estás pidiendo ayuda en el idioma que conoces, el del dolor. Un día, sentada en un restaurante, mis sentidos se volvieron microscopios,
Comía sin saborear, mientras mi atención se clavaba en la música, en las miradas de la gente que entraba, en la risa de alguien en la calle. Los empleados conversaban, y de pronto la televisión del local puso una canción que hablaba de hospitales. En mi cabeza esa canción no era casualidad, era una pista. Sentí que anunciaba la llegada de alguien ligado a un hospital y que debía actuar. A los pocos segundos, una mujer vestida de negro entró y se sentó. No lo pensé, me levanté, fui a saludarla y le pregunté dónde trabajaba. Ella me dijo que trabajaba en un hospital. Para mí, aquello fue la prueba, la televisión me había dado la clave, el mundo me estaba enviando señales. Esas pequeñas coincidencias reforzaban la idea de que todo era real y estaban ahí para confirmarme que no estaba equivocada. Luego vinieron las decisiones. Salí a la calle y una voz interior me decía que todo dependía de mí, que había pruebas puestas para atraparme, que cada elección era una trampa. Sentía que, de alguna forma, yo siempre escogía la peor opción, y mi mente lo convertía en una verdad absoluta. Pronto el miedo cambió de forma, ya no era solo elegir mal, era la idea de que personas malas querían entrar a mi casa para dañarme. Empecé a protegerme, a afilar cuchillos, busqué cualquier cosa que me hiciera sentir segura, porque dormir ya no me ofrecía calma. Vivía en alerta constante. El cuerpo también habló, dejé de comer, empecé a llorar sin motivo alguno, y luego reía por cosas tontas. La ropa comenzó a quedarme grande, y me fui consumiendo. Creía que me hacían brujería, que alguien quería aprovecharse de mí. Todo se volvió sospecha, todo se volvió tragedia. El síndrome de princesa me obligaba a pensar que cada decisión era un decreto, no una opción, y que equivocarme traería consecuencias terribles para mi familia y para el mundo. Me sentía como una reina en un tablero de ajedrez eterno, cualquier movimiento podía costar vidas. Y yo era la reina, pero una reina sin corona, agotada, temblando, perdida. Dormir dejó de ser refugio. El espejo me devolvía un rostro que no reconocía, ojos cansados, piel pálida, una mirada asustada que parecía extraña incluso para mí. El miedo dejó de ser pasajero, se convirtió en rutina, me seguía a cada paso y no me permitía bajar la guardia. Luego escuché una voz que no parecía venir de fuera, sino de un rincón oscuro dentro de mí. Es hora de enfrentar tus miedos. Al principio pensé que era una orden para ser valiente, pero la voz siguió, y su respuesta fue terrible. La forma de enfrentar esos miedos, me decía, era haciéndome daño. Fue la batalla más feroz que he vivido, porque el amor por mi familia es lo único que me ata a la luz. En mi cabeza se libraba un combate, oscuridad contra luz, maldad contra lo que me mantiene humana. Cada pensamiento tironeaba de mí en direcciones opuestas hasta que ya no pude sostenerlo. Exploté, empecé a gritar, señalé a quienes estaban cerca, jurando que no los dejaría hacernos daño. Tiré cosas, rompí la calma con mi voz. Mi familia me miraba asustada, no comprendían la guerra interna que yo vivía. Entonces llegaron policías y bomberos. Mi familia se atrincheró en el miedo. Yo me encerré en una habitación y caminé de un lado a otro como una leona enjaulada. No quería hablar, no podía. Los intentos de la policía por calmarme fueron inútiles hasta que llegaron unas mujeres vestidas de negro. Afirmaron ser parte de los bomberos. Me preguntaron si tenía a alguien a quien llamar. Mi mente, ya herida, percibió la pregunta como una sentencia. Debía decidir. Sin pensarlo dije, escojo salvar a mi familia. Me dijeron que, por protocolo, tendría que acompañarlas. Les pregunté con voz temblorosa si mi familia estaría a salvo. Aseguraron que sí, pero que yo debía ir con ellas. Fue como si me impusieran un destino, fuera voluntario o a la fuerza, debía marcharme. Respiré profundo y me fui con ellas. En ese instante, todo lo que había imaginado como tragedia cobró forma. Me llevarían a un lugar desconocido, quizá no volvería a ver a mi familia. Me subieron a un auto, llegamos a una unidad médica, me colocaron en una camilla, me administraron suero. Mientras miraba al techo mi pensamiento era uno solo, la tragedia que me esperaba. Sentía que alguien me amenazaba, y, sin embargo, bajo ese miedo inmenso había una chispa diminuta, el recuerdo del amor por ellos, que fue lo único que me mantuvo aferrada a la vida. Estuve más de 8 horas tendida en esa camilla. Mi mente, presa del miedo, esperaba la tragedia a cada latido mientras la ambulancia cruzaba la ciudad, para llevarme a otro lugar. Firmaban papeles, y yo solo pensaba en lo peor. Tras 3 horas de camino llegamos a un hospital especializado en salud mental, un psiquiátrico. La primera imagen que recibí me desconcertó, manualidades, pinturas colgadas como en una pequeña galería. Los colores eran vivos, casi infantiles,
Por un segundo me pareció bonito, y al mismo tiempo pensé que parecía trabajo de niños, como si intentaran suavizar algo que por dentro olía a alarma. Una enfermera rubia, de rostro serio, se acercó y me dijo que entregara mis pertenencias. No podía ingresar cordones, correas ni nada con lo que pudiera hacerme daño, ni hacer daño a nadie. Obedecí sin discutir, con las manos temblando. En mi cabeza ya se reproducían escenas de tortura, como si aquel gesto fuera el preludio de una sentencia. Me llevaron por un pasillo hasta la habitación que sería mía. Al entrar vi 2 camas junto a una ventana cerrada y reforzada con una reja. Era imposible no entenderlo, allí nadie salía ni nadie entraba. La reja, la luz que entraba filtrada, el sonido amortiguado del pasillo, todo me decía que había pasado una frontera. Mi mente analizaba cada detalle, la textura de las sábanas, el eco de los pasos, el olor a desinfectante mezclado con el perfume que recorría el pasillo del personal médico, pero al mismo tiempo un dolor más agudo me atravesaba, la preocupación por mi familia. No habíamos tenido tiempo de despedirnos. Era una lucha constante entre la fantasía trágica que me empujaba a imaginar pérdidas terribles y el amor real que me afirmaba que ellos podrían estar bien. Otra batalla más. Respiré, apreté los puños sobre la sábana y traté de sostener la esperanza como quien sujeta una cuerda en medio de la tormenta. Esa noche yo no pude comer bien. No tenía hambre. Estaba en alerta permanente, con el miedo clavado de no volver a ver a mi familia. Necesitaba estar cerca de ellos, protegerlos. Fingí calma para que no notaran que llevaba días sin dormir. En realidad no lograba conciliar el sueño. Desde que entré en la habitación vi las cámaras de seguridad. La vigilancia era constante y eso me hacía sentir aún más encerrada. Decidí fingir que dormía, porque no quería que supieran lo intranquila que estaba. Con el paso de las horas escuché a la enfermera abrir puertas y pasos en el pasillo. Era la rutina de la madrugada. Eran las 5 de la madrugada, el momento de levantarnos, pasar los controles. Me llamaron para tomarme la tensión y el resto de los signos. Eran ritos clínicos que, para mí, sonaban como un tic-tac que marcaba la distancia entre mi familia y yo. Cuando me quedé sola en la habitación, me fui al baño a desvestirme y el agua de la ducha me recibió helada. Aquella agua no era simplemente fría, se sentía como agujas en la piel, cada gota clavándose en mi cuerpo. No recuerdo haber sentido antes esa sensación con tanta intensidad. El frío me atravesaba y, por un instante, todo mi miedo se concentró en ese momento, el rumor del agua, el eco de mis propios pensamientos y la certeza punzante de que algo en mi vida se había quebrado. No quería que me medicaran, pensaba que querían volverme adicta al medicamento, así que fingía estar bien todo el tiempo, pero llegó un punto en que no pude más. A la tercera noche, me levanté de golpe y quedé sentada en la cama. Ellos se dieron cuenta, fue entonces cuando empezaron a medicarme. Yo estaba a la defensiva, preguntaba una y otra vez el nombre del medicamento, a la jefe de enfermería, y también porque me lo estaban dando. Ella me respondió con calma, este medicamento es para organizar los pensamientos, y sí, entendí que eso era justo lo que necesitaba, pero, aún así, los pensamientos no me dejaban tranquila, mi mente tomaba cada señal como una amenaza, como si todo a mi alrededor siguiera siendo parte de ese código invisible que me perseguía. Con el paso de los días empecé a observar a las demás personas internadas. Había tanto hombres como mujeres, separados por habitaciones. Las mujeres estábamos a la izquierda del pasillo, y los hombres en las habitaciones de la derecha. Recuerdo que me llamó la atención un joven vegetariano. Su cuerpo y su mirada reflejaban el daño que las drogas le habían causado. Lo habían llevado allí después de una reacción agresiva. Le había pegado a sus padres. Por la forma en que hablaba y reaccionaba, intuía que pertenecía a una pandilla. El personal médico aplicaba diferentes estímulos, películas, canciones, actividades de pintura y dibujo, y yo observaba atentamente cómo reaccionaban los demás. Era como si pudiera leer sus emociones, como si de algún modo lograra entender quiénes eran realmente detrás de esas miradas vacías. Veía a 2 mujeres jóvenes que tenían problemas alimenticios. Una de ellas era psicóloga, la otra trabajaba con flores. Me tenían miedo. Creo que en ese momento mi mirada reflejaba todo lo que llevaba dentro. Ira, dolor, rabia contenida. Era como si todo ese torbellino se proyectara hacia afuera, y los demás lo percibieran. Sabía quiénes me temían, lo intuía con solo mirarlos, y, de alguna forma, eso me hacía sentir protegida. Era mi manera de mantener distancia, de crear una barrera. Al principio, estaba más abierta a hablar, respondía con calma a las preguntas de los médicos y del personal, pero eso cambió el día en que fui activada, como yo lo llamo.
por 2 mujeres jóvenes doctoras. Lo más misterioso es que fui yo quien las eligió. Una mañana, después del desayuno, llegó un grupo de jóvenes médicos al pabellón. 2 de ellas se acercaron y me preguntaron si podían hacerme unas preguntas. Les dije que sí, las recuerdo perfectamente. Una era rubia, la otra tenía el cabello negro. Se notaba que no tenían mucha experiencia, ni en psiquiatría ni en tratar pacientes internados. Tal vez por eso las elegí, porque supe que conmigo estarían a salvo. Durante la entrevista respondí lo mejor que pude. Percibía su miedo, su nerviosismo, así que traté de tranquilizarlas, de hacerlas sentir en confianza. Incluso terminé haciéndoles preguntas yo también. Todo parecía normal, hasta que comprendí, más tarde, que aquellas preguntas eran parte de un proceso terapéutico, una técnica de confrontación psicológica diseñada para explorar la mente del paciente. En ese momento, mi mente reaccionó como si me hubieran encendido por dentro. Algo se activó. Lo que había mantenido oculto, la depresión, la ansiedad, la psicosis, comenzó a salir a la luz. Ya no pude fingir, ya no pude disimular. En psiquiatría, este tipo de momentos se conoce como una ruptura del mecanismo de negación. Es cuando la mente, enfrentada a una serie de estímulos o preguntas estructuradas, ya no puede seguir sosteniendo la fachada de control. Lo reprimido sale a la superficie. La mente se ve forzada a mostrar lo que ha estado ocultando. El dolor, la confusión, la pérdida del sentido de realidad. A veces, ese instante de activación es el punto de inflexión terapéutico. El momento en que la persona deja de resistirse y comienza, realmente, a sanar. También había un hombre adulto, de ojos verdes, muy bonito. Recuerdo que mi mente me dijo con una voz clara y firme: no lo mires a los ojos. Sentía que no debía hacer contacto visual con él. Había algo en su presencia que imponía respeto y peligro. Tenía mucha fuerza física y hablaba a través de un libro de poemas que siempre estaba impecable, casi nuevo. Marcaba con cuidado las páginas donde quería que yo leyera, y así se comunicaba conmigo. Yo lo entendía perfectamente, no quería hacerme daño, pero sabía que, si le daba demasiada atención, podría obsesionarse conmigo, y eso no lo iba a permitir. Por eso mantuve una distancia controlada, una barrera invisible que me hacía sentir a salvo. Él tenía miedo, y yo podía sentirlo. Él pertenecía al grupo de los más fuertes, del que también había 2 mujeres. Yo los llamaba los que tenían el superpoder de la fuerza física. Una de esas mujeres se convirtió en mi amiga. Caminábamos juntas por el pasillo, una y otra vez. La recuerdo con gratitud, porque hablar con ella me ayudó mucho en mi recuperación. Era la única que no me tenía miedo, y yo tampoco le tenía miedo a ella. Las personas que yo llamé los fuertes, suelen pertenecer a lo que denominan los psiquiatras, trastornos de la personalidad con rasgos impulsivos o límite, o también a cuadros psicóticos estabilizados. Son pacientes con una energía vital intensa, con gran fuerza física o emocional, que han aprendido a sobrevivir construyendo una coraza de control y resistencia. Su fortaleza es real, pero también es un escudo, porque detrás de esa fuerza, muchas veces hay trauma, abandono o miedo a volver a ser vulnerables. Había también un grupo de jóvenes que yo llamaba los débiles mentales, no por falta de inteligencia, sino porque se habían dejado llevar por la desesperación, por esa emoción oscura que convence a la mente de que la única salida es dejar de existir. No lo lograron, por fortuna, y por eso estaban allí, internados, aprendiendo a volver a vivir. Mi descripción refleja a personas que enfrentaron una crisis depresiva severa, generalmente asociada a trastornos afectivos mayores o intentos suicidas frustrados. No son débiles, al contrario, han luchado contra una fuerza interna devastadora, la idea de desaparecer. En psiquiatría, este grupo suele incluir pacientes con trastornos del estado de ánimo, como depresión mayor o trastorno bipolar en fase depresiva. Lo que yo percibía como debilidad era, en realidad, agotamiento emocional extremo. Personas que llegaron al límite, pero que aún tenían una pequeña chispa de esperanza, suficiente para estar vivas y comenzar de nuevo. Y finalmente estaba el grupo de los furiosos, los que no llorábamos, peleábamos. La rabia era nuestro lenguaje, la forma en que el dolor encontraba salida. Los furiosos. Este grupo corresponde a lo que clínicamente le llaman trastornos del control de los impulsos, o trastornos de personalidad con rasgos explosivos, paranoides o antisociales. Son individuos que ante el dolor o la frustración, no pueden expresar tristeza o miedo, solo logran exteriorizarlo mediante la ira. En el fondo, la agresividad no es maldad, es una defensa, una forma desesperada de gritar: estoy sufriendo,
pero no sé cómo decirlo. Y entonces lo entendí. Aquella clasificación que mi mente había creado no era un error, era mi manera de entender el caos. Ellos tenían sus diagnósticos, yo tenía mis intuiciones, y en medio de todo, estábamos todos, personas heridas, intentando encontrar sentido en el silencio, buscando, cada uno a su modo, volver a sentirnos vivos. Poco a poco fui entendiendo lo que me pasaba, y comprendí que no era la única con ese síndrome de princesa. Al aceptar lo que me ocurría, mi mente comenzó a sanar, volví a comer, volvió la calma, volvió la paz, y finalmente, llegó el momento de salir. Recuerdo que estaba nerviosa, no quería volver a asustar a mi familia, salí con tratamiento médico, con la promesa firme de no regresar, y con una gratitud inmensa hacia Dios y hacia el personal que me acompañó. Eran héroes sin capa, pero con un valor y una humanidad que pocas veces se reconocen. Los vi enfrentarse a sus miedos, los vi llorar emocionados cuando alguno de nosotros contábamos nuestros sueños, los vi agotados después de turnos interminables, preocupados porque su esfuerzo muchas veces no es recompensado como debería, y, aún así, los vi sonreír, los vi seguir adelante, fieles a su vocación. Hoy sé que la salud mental no es un tema menor, no es debilidad, no es locura, es humanidad. Detrás de cada diagnóstico hay una historia, un corazón que lucha por volver a sentirse en paz, una mente que grita en silencio pidiendo comprensión. Por eso quiero decirte algo, hablar de lo que sentimos no nos hace frágiles, nos hace valientes. Ir al psiquiatra, tomar un medicamento, buscar ayuda, no debería dar vergüenza. Las enfermedades mentales no distinguen edad, género ni profesión, le pueden pasar a cualquiera, a ti, a mí, a quien más sonríe, incluso a quien parece tenerlo todo bajo control. Hablar de salud mental no es una moda, es una forma de salvar vidas, y si mi historia puede ayudar a que una sola persona se atreva a pedir ayuda, entonces todo lo vivido habrá tenido sentido. Así que, si alguna vez sientes que tu mente te traiciona, no te calles, no temas hablar, porque reconocer que algo no está bien, no es rendirse, es el primer paso para empezar a sanar. Gracias por escucharme. Si mi historia logra ayudar, aunque sea una sola persona, habrá valido la pena. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. Suscríbete para seguir escuchando historias reales, que sanan el alma, la mente y el corazón.